Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Sparkle, que se publicó en el año 2006 en la revista New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título que a nosotros y a los lectores nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Sin más, nuestro rótulo es ictus, mortalidad y demás morbilidad cardiovascular en pacientes tras un ictus o un ataque isquémico transitorio sin enfermedad coronaria, a cuyo tratamiento estándar se le añade atorvastatina 80 mg frente a placebo durante un periodo de tratamiento y seguimiento de 60 meses. Sin más, la viñeta, la evaluación la ha llevado a cabo Raquel Martín Jiménez y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Y se puede acceder perfectamente desde el índice, bien yéndose a viñetas, a la categoría que está por orden alfabético abajo, o escribiendo en la caja de búsquedas Search, pues por ejemplo, ahí está. Muy bien, es muy fácil. Se puede visitar dentro de la página web en este espacio, pero también se puede descargar en forma de PDF si a alguien le resulta más cómoda así la lectura. En la página web, como ya es habitual, debajo están las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero también para personas que no sean sanitarias, que se desempeñen bien gráfica y aritméticamente. Un poquito más abajo, el suplemento 1, que son las características o factores sociodemográficos y clínicos en el inicio, baseline, dicho en términos más finos, y un poquito más abajo el test breve de graduación grade de la validez de las evidencias. Un poquito más abajo es el espacio reservado para este vídeo, esta narración, por si a alguien le resulta más cómodo verlo y escucharlo con nuestras inflexiones de voz, ya sea simplemente con el vídeo, con la escucha o simultaneándolo con cualquiera de los archivos que están en la página web. Podríamos bajarlo desde aquí, pero no hace falta, porque lo tenemos recién subido. Bien, y aquí está. Raquel Martín Jiménez ha hecho una muy pequeña introducción, porque se trata de una viñeta, para situar la cantidad y calidad de problemas que había antes del diseño de este ensayo clínico. Por eso la voy a leer literalmente. En las fechas previas al diseño de este ensayo, no existían datos que demostraran si el tratamiento con estatinas reducía el riesgo de ictus entre los pacientes con antecedentes de ictus o ataque isquémico transitorio. El ensayo Sparkle se diseñó para determinar si una dosis diaria de 80 mg de atorvastatina reduciría el riesgo de ictus en pacientes sin cardiopatía coronaria conocida que hubieran sufrido un ictus o ataque isquémico transitorio en los 6 meses anteriores. El objetivo es prácticamente decir lo que hemos dicho en el rótulo, pero vamos a introducir la variable principal que establecieron los investigadores. Ellos querían comparar el primer evento de una variable combinada, ictus no fatal o ictus fatal, en pacientes sin cardiopatía coronaria conocida que hubieran sufrido un ictus o ataque isquémico transitorio en los 6 meses anteriores, a cuyo tratamiento estándar se le añade atorvastatina 80 mg frente a placebo durante un tiempo que resultó ser de 60 meses de tratamiento y seguimiento. Métodos. Simplemente decir el título porque se trata de una viñeta. Ensayo clínico, controlado, aleatorizado y multicéntrico. Las variables de beneficio y daños añadidos se muestran en las tablas NNT1 y NNT2, por lo que no las vamos a duplicar, a repetir. En cuanto a los resultados, dado que lo que nosotros pretendemos es que se vean bien
en toda su extensión en nuestras hojas de cálculo, pues vamos a decir, nada más que casi el título, y se evaluaron los 2.365 pacientes asignados a atorvastatina y 2.366 asignados a placebo durante una media de 60 meses. Aquí vemos que hay una llamada, S1, digamos que hemos realizado nosotros los cálculos por incidencias acumuladas crudas en riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y el NT, y también en tiempo hasta el evento, en hazard ratio, reducción absoluta del riesgo y el NT, porque podemos hacer el uno y el otro. En este caso, cuando practicamos el hazard ratio es el que nos dan los investigadores en el ensayo clínico y le aplicamos naturalmente las funciones exponenciales que le son de aplicación, claro está. Y los resultados que hemos obtenido por incidencias acumuladas crudas y por el tiempo hasta el evento son similares. Cuando nos encontramos en esta circunstancia, que son similares, preferimos utilizar solamente una para no marear al lector. En este caso, a nosotros nos resulta un poco más cómodo utilizar las incidencias acumuladas en riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y en NT, porque también obtenemos la potencia de contraste, la potencia estadística de contraste. Las vamos a mostrar por incidencias acumuladas, porque además la curva de Kaplan y Meyer para este tiempo de seguimiento pues realmente casi es superponible a una función lineal. Bueno, se puede apreciar con facilidad aquí, simplemente incluso con un dibujo. Voy a ver si soy capaz de mostrarlo. Se puede ver perfectamente aquí, por ejemplo, en esta, que es la variable de ictus fatal, nos damos cuenta, lo ponemos así un poquitín más grande, que la función exponencial es la que está de color negro y la función lineal es la que está de color azul. Decimos que son prácticamente superponibles, porque además lo importante es lo que está aquí en medio, ¿no? Es lo que está en medio de ambas. Vamos a continuar. Bien, digamos que los 10 factores clínicos no había sociodemográficos, que son covariables que van en la dirección del evento. Estos 10 factores clínicos que midieron los investigadores en el inicio están equilibrados con este tamaño de muestra, tal como vamos a ver en el suplemento 1, que es la baselínea o baseline. Dado que el tipo y grado de verdad, digamos también esto, de cada resultado concreto están condicionados a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados, ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos del tipo que ahora estamos analizando. Bueno, vamos a ver lo primero, la baseline, la baseline, a continuación. Bien, en esta tabla tenemos los factores o características sociodemográficas y clínicas. En este caso no hubo características sociodemográficas, todas fueron clínicas. Y esas características que van en la dirección del evento, porque están influyendo sobre el evento que vamos a medir, están en las horizontales. Por ejemplo, no mediríamos el color del pelo, rubio o moreno, porque que nosotros sepamos no influye sobre el resultado cardiovascular que vamos a medir al cabo del tiempo de que se desarrolle este ensayo clínico. Por eso no está aquí, claro está. Todos los demás sí que tienen una influencia sobre el resultado. Bien, estas están en horizontal y en la vertical tenemos cómo se cruzan con los tratamientos. Este es la intervención y este es el control. Normalmente, casi siempre, solemos poner la intervención en la primera columna y en la segunda el control para que tenga siempre el mismo reconocimiento de patrones. Se trata de que la intervención tiene en el final que ser igual o mejor que placebo, en las variables que estemos midiendo, claro está. Aquí a la derecha tenemos el valor de P para la diferencia. ¿Por qué? Porque se desea que en el inicio estos dos grupos contengan las mismas cantidades de atributo de estas covariables, de estos factores que van en la dirección del evento, que sean iguales, que sean siameses, primos hermanos. Eso, el valor de la P, el máximo, cuando son exactamente iguales, es el 1, va de 0 a 1.
Cuando el valor de la P es menor de 0,05 como regla del dedo, decimos que la diferencia es estadísticamente significativa, que ya no parecen de la misma población inicial. Son distintas, hay una gran probabilidad de que sean distintas. De modo que cuando es menor de 0,05 lo ponemos de color rojo para que nos llame visualmente la atención. Cuando no está de color rojo, cuando la dejamos de color negro, es porque es por encima de 0,05, entre 0,05 y 1, aunque realmente nosotros siempre solemos estimar que no hay diferencia estadísticamente significativa, no la consideramos, mejor dicho, no que no la haya, cuando el valor está entre 0,1 y 1. Bien, si nos damos cuenta, aquí hay dos que tienen este color rojo y ahora vamos a ver si están influyendo sobre... creemos sobre si pueden influir sobre el resultado final, de modo que nos encontremos con un problema de azar en el comienzo. Digamos ya que no, y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, puesto que todas, excepto estas dos, son negras, o sea, están aquí de color negro, vamos a leer la característica para hacernos un poco la idea de qué tipo de paciente es en el grupo de la historia natural de la enfermedad o grupo de control, que sería en este caso, que sería el estándar que hay en el momento en el que se hace este ensayo clínico. Como no hay diferencia estadísticamente significativa, la intervención no puede ser muy distinta, tiene que ser similar. Bueno, la edad en años de los pacientes es de 62,5 años con una desviación estándar a la izquierda y a la derecha de 9,7 años. En cuanto a los varones, son un 60%, están un poquito más representados que las mujeres, que son el 40% restante, claro está. La presión arterial sistólica en el inicio, en milímetros de mercurio, es de 138,4 con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 19. La sistólica es de 81,4 con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 9,7, casi 10. Y el índice de masa corporal en kilogramos por metro cuadrado de superficie no llega al sobrepeso, es de 27,4 con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 4,8. Hemos visto aquí, pues estamos en este bloque, que hay una diferencia que es estadísticamente significativa entre el grupo de intervención y el grupo de control, entre 82 y 81,4. ¿Por qué? Porque las variables continuas son muy sensibles rápidamente con pequeños cambios, a diferencia de las variables dicotómicas, categóricas. Pero que nosotros sepamos, una diferencia de 0,6 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, una pequeña, no ha de influir sobre el resultado. De modo que, entonces, no consideramos que esto sea motivo de desequilibrio, aunque la diferencia sea estadísticamente significativa, porque no creemos que sea clínicamente relevante. Un poquito más abajo tenemos como factores de riesgo fumadores actuales, pues casi el 20%, exfumadores el 38,8%, hipertensión sistémica, estaba registrada en un 61% de los pacientes, y diabetes mellitus, pues un 17%. En cuanto al tipo de ictus, que esto es importante, o ataque isquémico transitorio, digamos que el ictus isquémico o hemorrágico, juntando uno y otro, fue del 68% porque el ataque isquémico transitorio es el resto, que es un 31,8%. Vamos a ver qué tipo de ictus isquémico o hemorrágico era. Los isquémicos eran el 65%, casi la totalidad de los ictus eran isquémicos, y hemorrágicos eran un 2%, un 2% del total de los pacientes, ¿no? Otros tipos de ictus que no determinados fue del 0,3%, fueron solamente 15 y 6. Bien, en cuanto al ataque isquémico transitorio ya hemos dicho que era un 31%, en fin, hay una pequeña diferencia que no es estadísticamente significativa. Y es importante saber que como había que instaurar el tratamiento antes de que pasaran los 6 meses desde el evento index, el ataque isquémico transitorio o el ictus, los días de media
que habían pasado eran de 84 días, unos 3 meses aproximadamente, con una desviación estándar de 48. En este bloque vemos que también este número rojo es ligerísimamente por debajo de 0,05. No hay que ser tampoco tan estricto en la baseline, ¿no? Y naturalmente es de estos tipos de ictus no determinados que la diferencia es estadísticamente significativa, pero no creemos que esto esté influyendo clínicamente sobre el resultado, de modo que vamos hacia adelante. Como sabemos, no tenían enfermedad coronaria establecida, conocida, ¿no? No obstante, había en tratamiento con estatinas, estaban el 2,7% o el 3%, naturalmente no por enfermedad coronaria, sería por otras causas que en este caso no las especifican y tampoco nos hace falta en este momento. Bien, en cuanto a otros medicamentos concomitantes, en el inicio que estaban tomando aspirina o cualquier otro antiagregante plaquetario, excepto la heparina, en un 87%. La heparina, aunque es un anticoagulante, también tiene características de antiagregantes. Lo digo por si alguien, por ejemplo, dice, bueno, ¿esto por qué está aquí? También lo tiene. Bien. En cuanto a los IECA, estaban tratados el 28% y con ARA2 el 4,3%. En cuanto a los calcioantagonistas, un 15,2%, betabloqueantes un 17,8%, y antagonistas de la vitamina K, incluyendo por supuesto warfarina, que es la principal normalmente, sobre todo, en países americanos, ¿no? Que no sean europeos. Aquí hay una gran participación europea, es del 6,5%. Incluso el número de pacientes que más contribuyeron en este ensayo clínico fueron de España, precisamente, ¿no? Fueron los que más. Bien, en cuanto a los lípidos en sangre, el tenor, la concentración en miligramos por decilitro de colesterol LDL era de 133 miligramos por decilitro, colesterol HDL 50. No vamos a leer las desviaciones estándar porque estas naturalmente pues son simplemente para hacernos la idea de qué tipo de pacientes, qué tipo de colesterol tenían, o de lípidos mejor dicho, en el inicio. 133 LDL, 50 HDL, total 212. De triglicéridos 143, y ya de las apolipoproteínas, o sea, la A, que es la que está, la APO que está en los HDL, es de 149, y la ApoB, la B100, suponemos naturalmente, ¿no?, que es la que está en los LDL, la APO, la que va a hacer la vinculación con los receptores, es de 134. Repetimos, apolipoproteína A 149 y apolipoproteína B100 suponemos, que es 134. Bueno, están dentro de los rangos y naturalmente se desea que la apolipoproteína A sea más alta y la apolipoproteína B100 sea más baja. O sea, es esto un poco de lo que se trata. Estos son los objetivos clínicos. Muy bien. Y ahora pasamos al test GRADE de lo que es la graduación de la validez de las evidencias. Y aquí están. Bueno, este es el aspecto que tiene aéreamente. Son 13 preguntas, 13 más o menos adaptadas por nosotros tenemos aquí una filosofía de las ciencias, ¿no?, que es la teoría del cierre categorial, que ha hecho que vayamos adaptando, mejorando, claro, toda esta implementación del test, sobre todo porque, está intervenida por una teoría de la causalidad, ¿no? Es una teoría material de la causalidad que está diciéndonos, creemos que una mejora en la estimación de la validez de las evidencias que utilizamos en este caso, sobre todo porque son ensayos clínicos en los que no hay muchas censuras. Esa también es otra de las modificaciones y adaptaciones. Bien, la primera pregunta que hacemos es: ¿la pregunta PICO es clara y precisa, con identificación de todos la P, la I, la C y la O? Bueno, pues sí lo es para la P,
para la I y para la C, para la población o pacientes en riesgo, para la intervención y para el comparador. Pero no tanto así como para la O, los outcomes o resultados que se persiguen. Pues el objetivo es comparar el primer evento de ictus no fatal o ictus fatal, es una variable combinada en pacientes sin cardiopatía coronaria conocida que hayan sufrido un ictus o ataque isquémico transitorio en los 6 meses previos al inicio del estudio, a cuyo tratamiento estándar se le añade, como estamos viendo en nuestro ensayo clínico, bien atorvastatina 80 miligramos diarios en un grupo frente a placebo, que es el otro grupo, el grupo de control. Bien, digamos que la variable combinada ictus no fatal o ictus fatal, aunque matemáticamente sea válida para calcular el tamaño de la muestra, es un concepto oscuro y confuso y además no experiencial por quimérica. Por eso ponemos aquí una quimera, una representación un dibujo sobre la quimera, porque en realidad, como veremos luego, no sabemos muy bien qué cantidad de fatales y no fatales hay en el interior, es decir, que no sabemos si esta quimera tiene mucha cabeza de león o tiene poca cabeza de león y mucho cuerpo de macho cabrío. O también aquí que vemos la cola, que es o una serpiente o un dragón, depende de las representaciones, porque se representaba de las dos maneras. Bien, en cuanto se efectúa la aleatorización correcta, bueno, asignaron 2.365 pacientes al grupo de atorvastatina 80 y 2.366 al grupo de placebo, tanto para las variables de eficacia como también para las variables de seguridad. No indica la técnica que utilizaron para aleatorizar ni la independencia de los operarios que la llevaron a cabo. O sea que esto es una falta que nosotros, en fin, la hemos echado en falta, digamos, ¿no? No queremos decir que no lo hicieran, pero no lo informan porque son bastante morosos, digamos, en la información de este ensayo clínico. No hay protocolo, hay sí diseño, que nosotros lo hemos estado leyendo, el diseño de este ensayo clínico que se publicó en otra revista previamente, pero no añade la publicación ni el protocolo ni tampoco un apéndice suplementario, con lo que entonces nos hemos tenido que limitar a, bueno, pues al artículo del New England Journal of Medicine, aunque ciertamente, bueno, pues también vamos a verlo aquí, lo veremos luego. También, bueno, pues tenemos del propio grupo de Sparkle un análisis de los resultados separando los ictus en hemorrágicos e isquémicos, aunque nos ha costado bastante trabajo el localizarlo. Bueno, localizarlo porque, en fin, porque está, o sea, precisamente aquí, como ahora vemos, lo vemos aquí, vamos a rotar la vista, aquí está, ¿no? Aquí está, en esta publicación que la tenemos citada en las hojas de cálculo. Bueno, vamos a continuar con nuestra navegación aquí, ¿no? Bien. Fue oculta la asignación para los evaluadores, para los reclutadores, discúlpeseme, los reclutadores, pues no lo indica tampoco. Bien, ahora vamos a continuar aquí, ¿no? Los factores pronósticos estaban equilibrados en el inicio. Los 10 factores clínicos que midieron en la vaselina, en la baseline, estaban equilibrados con ese tamaño de muestra, ¿vale? Bueno, es decir, es un tamaño de muestra importante, o sea que, bueno, que en fin, no tenemos motivos para pensar que haya un desequilibrio. Y en cuanto a la implementación, bueno, pues en principio pues, hemos encontrado, es decir, un motivo, ¿no? Un motivo de posible desequilibrio, ¿no? ¿Por qué? En la implementación hemos encontrado un motivo para el desequilibrio en el efecto expectativas, el efecto placebo, por la facilidad para los médicos y pacientes de intuir el tratamiento con los niveles de colesterol total y colesterol LDL de los análisis de laboratorio. Bueno, vamos a ver el apartado siguiente que lo dice aquí. Ahora lo vamos a volver a repetir. Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y los médicos que hacen el seguimiento clínico. Pues sí para los pacientes y sí para los médicos, es decir, que se mantuvo oculta, o sea que en este sentido en el inicio, o sea, parece que es doble ciego, ahí no hay problemas, ¿no? Pero el problema está en la implementación. Los médicos, mediante los niveles de colesterol total y colesterol LDL, pueden intuir en qué medida
en gran medida, perdón, quienes estaban tomando atorvastatina 80 y quienes no estaban tomándola, quienes estaban tomando placebo. En el artículo informan, es cierto, que hicieron una estrategia para que no lo intuyeran, pero su redacción es tan resumida y ambigua que nos ha impedido evaluarla. Los pacientes también pueden intuirlo si se les informa de los niveles de colesterol, pero no informan tampoco los investigadores de este particular, o sea que no lo podemos saber. Entonces, bueno, pues aquí notamos una carencia de información y, en principio, bueno, pues lógicamente esto va en la dirección de rebajar la validez de las evidencias, puesto que no están aclaradas. Y para los que asignan los eventos y obtienen los resultados de laboratorio, pues tampoco lo indica. No indica si hay algo como un comité de asignación de eventos clínicos primarios y secundarios cegado e independiente, que esto es lo que es más conveniente en lo que es el ensayo clínico teórico canónico, que es con el que nos estamos midiendo nosotros. El nuestro se va a medir contra lo que nosotros consideramos el ensayo canónico. Vamos a ver qué desviación es la que hay, para eso estamos haciendo este test. Informan de que las analíticas de laboratorio clínica y los electrocardiogramas practicados en el inicio y varios momentos del estudio los interpretó un laboratorio central, pero tampoco sin informar si estaba cegado o si era independiente. Bien, ¿es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Pues vamos por aquí. Pues sí, porque habían preestablecido el final del ensayo clínico cuando se produjeran en total entre ambos grupos 540 primeros eventos de esta variable combinada ictus no fatal o ictus fatal. Bien, y se produjeron estos, naturalmente, de hecho se paró un poquito después. Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados para el análisis de sensibilidad. Bueno, pues no lo explica muy bien tampoco, pero bueno, vamos a comentar todo lo que hemos sido capaces de extraer para clarificarlo. Los abandonos de consentimiento informado fueron A y B. Primero, el A, de los que se tuvo conocimiento del estatus vital, es decir, si estaban vivos o no vivos al final del estudio, aunque se habían marchado, pues estos habían abandonado el consentimiento, habían dejado el ensayo clínico, pero se supo al final su estatus vital, ¿no? Bueno, entonces aquí fue un 2,7% frente a un 2,9% y aquí estaban equilibrados. Había otros que habían retirado su consentimiento, habían abandonado el ensayo clínico, pero no se tenía conocimientos de qué les había sucedido al final. Realmente esto se parece más a una pérdidas de seguimiento. Bien, y entonces estos fueron el 0,6% y el 1,4%. Aquí hay una diferencia estadísticamente significativa, pero bueno, pues no podemos estimar que esto influya sobre el resultado, pero lo tenemos que poner aquí. Bueno, de hecho, bueno, pues aquí podríamos perfectamente poner que pues tiene un poquito peor resultado, ¿verdad? Porque tiene más. Vamos a ponerlo de color rojo. Ya lo hago aquí porque se nos había olvidado a Raquel Martín y a mi persona el situarlo aquí con este color. Bien, ¿discontinuaron los fármacos de estudio? Pues en la publicación, en el texto, dice que esto sucedió en el 15,4% de pacientes del grupo de intervención y 20,2% en el grupo de control. La diferencia sí que es estadísticamente significativa, o sea que hay más significativamente en el grupo de control. Y bueno, pues de estos que descontinuaron, luego volvieron a tomar estatinas off-label, desde fuera, es decir, otras estatinas, en un 1% y un 7,5%. Eso hace que la diferencia entre los que tomaban estatinas y no estatinas al final del ensayo clínico era de un 78%, de unos a otros, ¿no? Bien. Ahora, aquí hay una divergencia porque también es cierto, y como lo veremos en nuestra hoja de efectos adversos, parece haber una divergencia con las discontinuaciones por efectos adversos. Es decir, aquí hablan de discontinuaciones y en esas discontinuaciones por efectos adversos es lo contrario. Precisamente, hay más en el grupo de atorvastatina, un 17,5% frente a 14,5% de placebo. Pero no se compadece este resultado con este, porque si aquí
aquí la discontinuación de los fármacos de estudio fue del 15,4% con el grupo de intervención. Aquí, ¿cómo es posible que sean 17,5? Puesto que estas son mayores que estas de aquí. Entonces, esta divergencia ellos no la han aclarado. Por eso la situamos aquí para los lectores. En cuanto a las pérdidas de seguimiento, estuvieron equilibradas, ¿no? Fueron 0,6% y 0,4%, la P es mayor de 0,05, perdón, mayor. Muy bien. En cuanto a si se hacen los cálculos por intención de tratar y o por protocolo, bueno, por las variables primarias y secundarias, se calcularon por el criterio de intención de tratar, es decir, los eventos se evalúan según su asignación inicial, pero también se hicieron por un protocolo modificado, ¿no? Porque los eventos se evaluaron de acuerdo con el tratamiento recibido en un grupo preespecificado, es decir, no en todo, sino en un grupo en el que hicieron estos análisis, ¿no? Bien. ¿Los resultados son consistentes después de un análisis de sensibilidad? Bueno, pues el único análisis de sensibilidad del que dan cuenta los autores es el de los ajustes por covariables al aplicar el modelo de Cox, bueno, que se hace automáticamente. Bueno, por supuesto eso no está nada mal, sí que nos gusta, claro está, pero no sabemos nada más, ¿no? La financiación. Pfizer fue el laboratorio que financió este ensayo. Pfizer y el comité directivo del Sparkle desarrollaron el protocolo de estudio, o sea que también aquí intervino Pfizer. Y Pfizer también participó en la monitorización con las otras dos organizaciones que estaban trabajando en este ensayo clínico. Repito, Pfizer participó junto con estas dos en la monitorización de todos los sitios del estudio en la que se llevó a cabo el ensayo clínico, ¿verdad? Bueno, pues aquí estuvo, bueno, pues participando, ¿no? Naturalmente eso resta, como ahora veremos, pues una credibilidad a la independencia, ¿no? Bueno, no se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses, en este caso conflictos de intereses financieros. No podemos evaluarlos de posición o de ideología, una ideología, en fin, de una credibilidad que en estos resultados, o sea, que haya una ideología de alguna manera clínica que esté influyendo sobre las personas, porque eso no se puede evaluar, no nos dan razón de ello, pero sí por lo menos las de los intereses financieros con los laboratorios. 2 investigadores son empleados de Pfizer y además tienen acciones de la compañía, stock options. El investigador principal, Amarenko, y 8 investigadores más habían recibido pagos de varias industrias farmacéuticas. Después, ningún investigador más declaró intereses financieros con industrias farmacéuticas. Bueno, esto es lo que dice en el ensayo clínico, porque tampoco había un pliego, que es lo que se entrega ya más modernamente, sobre la declaración de los conflictos de intereses, más o menos, y estas declaraciones de conflictos de intereses, repito, son financieros, de relaciones con las industrias farmacéuticas, pero no se pueden evaluar otros intereses que no son financieros, que son de posición, o sea, o de gremio profesional, que bueno, que tiene un gremio profesional, bueno, pues un deseo mayor de que haya un resultado que otro. En fin, en este sentido, ¿por qué los médicos, en fin, y otros profesionales sanitarios, en su estatuto profesional, bueno, pues por así decir, tienen pues 3 funciones, ¿no? Una está la clínica, en la que se busca el bien del paciente, o sea, eso es por encima de todo. Hay otra que es investigadora, científica, en la que se busca la verdad, no el bien del paciente, sino la verdad científica. Y hay otra que es docente, con la que no me voy a meter. Se trataría de que es a veces difícil, las personas que tienen conflictos de intereses tienen interés por la ciencia y por los pacientes. Ese conflicto, pues cuando no está aliviado, pues entonces lo situamos, porque no decimos que haya, sino que no podemos descartar que haya potenciales conflictos de intereses. ¿Vale? Muy bien. La validez de las evidencias podríamos no decirla, porque esto pues realmente es un nombre que puede tener un valor nulo si no explicamos las causas de por qué lo titulamos, por qué lo calificamos de esta manera. Bueno, vamos a decirlo, es decir, tiene poca importancia. En una escalera, la escalera de grade tiene 4 escalones, alta, moderada, baja y muy baja,
y se pueden poner 10, 25, 32. Hemos elegido esta porque parece sencilla y nos permite también pues situar o estimar escalones intermedios. Entre la alta y la moderada sería alta, moderada, alta, guión, moderada. En fin, eso nos permite, bueno, pues tener esas situaciones intermedias. Bien, pero moderada no tiene ningún sentido si no explicamos por qué. De hecho, podemos perfectamente quitarlo, no hace falta ponerlo. Pero bueno, vamos a dejarlo puesto ya. ¿Por qué nosotros hemos estimado prudencialmente, que no científicamente, hemos estimado, es una estimación, esto no es una ciencia, esto es... ¿Por qué estimamos que baja de alta a moderada, un escalón completo de los 4 escalones? ¿Por qué? Por varias razones que están aquí puestas con estos números. Primero, para la autorización no indica la técnica, el sitio ni la independencia del técnico que la hace. 2. No indica el procedimiento por el cual cada paciente recibe su tratamiento, por ejemplo, un sistema de voz, un sobre y si estaba cegado para el médico o el personal reclutador. 3. Los niveles de colesterol total y colesterol LDL a lo largo del estudio podían intuir los médicos y los pacientes el tratamiento, el efecto expectativa, efecto placebo en este caso, sin que expliquen bien el procedimiento para mantener el enmascaramiento. Y 4. No se informa si hubo un comité independiente de asignación de eventos. Este para nosotros es importante también. Muy bien. El 5. Ahora pasamos, por así decir, un poco ya a conflictos de intereses. No pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses de estos 8 más Amarenco, más el investigador principal, 8 más 1, 9, que son no empleados de Pfizer. O sea, estos no son empleados de Pfizer, pero bueno, han recibido pagos de industrias farmacéuticas que están relacionadas con el sector. Viven, o sea, de alguna manera, pues con ciertas emociones, a pesar de que son... clínicos, viven con ciertas emociones y con un deseo de que este resultado sea positivo. De modo que eso puede hacer que una persona, bueno, pues de vez en cuando, porque somos seres humanos, no estamos hablando de moralidad, sino de la humanidad, de lo que somos seres humanos, ¿no? Bien, entonces, más... Es decir, 6. No pueden descartarse la interacción, interacción de Pfizer directamente por el protocolo de estudio, aparte de la financiación, y por la monitorización, esta participación directa. Y 7. No puede descartarse la interacción de Pfizer a través de estos 2 empleados que hemos dicho aquí de Pfizer, que además tenían acciones de la compañía. Bien, esta es la validez que nosotros hemos estimado genérica del ensayo clínico, porque es la separación que habría de lo que nosotros consideramos el ensayo clínico teórico canónico más perfecto. Claro, esto es lo que nosotros llamamos la validez, la diferencia que hay con lo que nosotros consideramos el ensayo clínico canónico. No, nosotros, la verdad, en este sentido, no podemos saberla mucho más allá de esto. Es una diferencia entre el real, el que esté en marcha, y el que nosotros consideramos canónico, sin que podamos saber si todas las variables del canónico están aquí en este ensayo clínico, porque ese sería el ideal. El canónico tendría todas las variables explicativas. No sabemos si las tenemos todas, de modo que moderada se refiere solo a eso y exclusivamente a eso. Muy bien, pero también podría ser que ahora cada variable en particular tuviera otro problema para establecer la relación, correlación o causalidad, que son conceptos científicos, en este caso, que son importantes, muy importantes. Y se trata de si ahora cada una de las variables tienen algún fracaso, algún problema en la definición, que sea un concepto oscuro y confuso o que sea claro y distinto. En cómo es las operaciones para la búsqueda del resultado, o sea, si son correctas o no son exhaustivas y excluyentes, por ejemplo, lo son o no lo son, cómo los obtienen, es decir, cómo recogen además el dato y cómo confirman el caso. Si esto es más o menos, nosotros consideramos que estas operaciones no fracasan, entonces cada una de las variables que se ha definido, buscado, obtenido y confirmado el caso de esa manera, mantiene el máximo que nosotros más o menos hemos estimado, moderada. Ya no puede ser superior porque este es el máximo. Pero si tienen algún fracaso en alguna de estas operaciones, baja la validez que nosotros estimamos, por lo que
la relación, o sea, es decir, lo que estamos es intentando ver que el resultado que se obtiene de los cálculos está sí y solo sí influido por la diferencia entre el tratamiento de intervención y el tratamiento de control. Eso es lo que nosotros intentamos ver con esta validez. Vuelvo a repetir, sin saber si están todas las variables explicativas representadas en este ensayo clínico, porque eso no lo podemos saber, ¿eh? No podemos ir más allá de nuestra estimación de la verdad, ¿eh? Simplemente es la diferencia que estimamos entre este ensayo clínico en marcha y el ensayo clínico teórico canónico. Bien, por eso podemos decir que todas estas variables mantienen unas buenas operaciones de definición, búsqueda, obtención y confirmación de casos, que son todas estas: mortalidad por cualquier causa, mortalidad por causa cardiovascular, ictus fatal, ictus no fatal, ataque isquémico transitorio, infarto y agudo de miocardio no fatal, solo este, porque no se midió el otro, o no está aquí representado, quiero decir, y revascularización coronaria, carotidia y periférica, es decir, que van aquí estas tres juntas y no solamente la coronaria. Bien. Por eso es moderada, no puede subir más y en este caso consideramos que no debemos bajarlo. Sin embargo, estas son las variables experienciales de experiencia humana, ¿vale? Entonces, los efectos adversos experienciales, sin embargo, no tienen, esta diligencia en la definición, búsqueda, obtención y confirmación del caso, por lo que entonces hemos decidido bajarlo medio peldaño más. Pero bueno, esto es una apreciación prudencial por nuestra parte. Da igual cómo lo llamemos, lo que sí es cierto es que la causa o el motivo o la razón nosotros la estamos explicando en este momento, que es lo que le vale al lector y al evaluador y al clínico también, ¿eh? O sea que los efectos adversos pues no tienen la misma calidad, claro está, que las variables primarias y secundarias. Ahora, en las variables no experienciales, en este caso tenemos el primer evento de ictus no fatal o ictus fatal. ¿Por qué? Aquí, de momento, decimos que la validez lo hacemos más pequeñito precisamente porque tiene como menos importancia, en este caso, menos importancia en cuanto al resultado científico, científicamente hablando. En cuanto a la verdad, no estamos hablando, vamos a ver si somos capaces de situarlo esto. Bueno, pues no somos capaces. Moderada, y decimos, en cuanto a su resultado formal es moderada, es decir, en cuanto a la fórmula, el resultado numéricamente, no estamos hablando de materialmente, corpóreamente, sino formalmente, ¿no? Moderada en cuanto al resultado formal, pero no al material. ¿Por qué? Porque el número que viene, o sea, el número que sacamos en el resultado al hacer los cálculos, sumas, restas de separación de términos, o separación o juntar términos, decimos, ¿no? El resultado numérico es autorreferencial, es que el número se representa a sí mismo y no está conectado con un referencial fisicalista materialmente. Aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso y no experiencial, ¿por qué? Pues porque no sabemos cuánto es de fatales y no fatales, o sea, decir, eso es movedizo en el interior, o sea, decir, es una especie de magma que no podemos determinar desde fuera porque, naturalmente, o sea, no existe, o sea, algo estable que sea ictus fatal o no fatal. O sea, decir, la experiencia de fatal o no fatal es distinta, porque fatal es la muerte y no fatal existe, bueno, pues una diferencia. Luego también si es, o sea, deja secuelas importantes o no las deja, pero eso es otro tema que ahora mismo en este ensayo clínico no se evalúa, no se ve. Bien. Decimos que, aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso y no experiencial, además es una apariencia falaz de presencia de beneficio, pues aparenta tener beneficio en el ictus no fatal, a pesar de que no había mostrado este beneficio como variable individual, de modo que arrastra notativamente como que si el resultado del no fatal y el fatal es positivo, aquí es escasamente positivo, lo vamos a ver porque prácticamente casi el intervalo de confianza frisa el 1, bien, pues en este caso decimos aparenta un beneficio de ambas cuando realmente se debe solamente al fatal, o sea, en este caso se puede derivar solo del ictus fatal. Las variables individuales que componen esta variable combinada explican y aclaran más individualmente, son mucho más identificables, experienciales, nítidas, claras y distintas,
solas, y cuando se juntan lo que aumentan es la confusión y la oscuridad, es decir, que vienen a oscurecer lo que estaba claro previamente antes de que se juntaran. Muy bien, es esto lo que queremos decir. Bien, y en cuanto a los análisis de subgrupos que vienen de la variable, o sea, que se hacen con esta variable no experiencial, pues todavía le bajamos medio peldaño más, de moderada incluso a lo formal, después a lo material todavía mucho más, claro está, ¿no? Bien, ¿por qué? Vamos a leer lo que pone aquí, ¿no? Moderada baja por las mismas razones, a ver si somos capaces de situarlo, bueno, no somos capaces, la tenemos aquí. Moderada baja por las mismas razones que hemos rebajado la anteriormente, por esto mismo que hay aquí, ¿no? Pero aquí sumamos como motivo de la bajada, o sea, añadimos como motivo de la bajada el que los subgrupos son más pequeños, reduciendo con ello la confianza en el equilibrio entre los 10 factores clínicos covariables en el inicio entre el subgrupo de intervención y el subgrupo de control, aumentando la amplitud, o lo que es lo mismo, la imprecisión de los intervalos de confianza de los resultados. Bueno, aquí abajo hay una chuletita de qué quiere decir alta, baja, moderada, baja o muy baja, y estamos haciendo ya, bueno, pues una nueva redacción para aclarar esto mucho más, y en fin, lo haremos público pues dentro de breves fechas. Muy bien, pues con esto hemos terminado el test grade y volvemos sobre nuestra navegación a los resultados. Resultados. Los resultados ya hemos leído estos 3 parrafitos que están aquí, y lo que vamos a hacer es verlos ahora ya uno por uno. Bien, antes de nada digamos que, estamos aquí, que lo primero que hacemos es situar en nuestra viñeta primero los beneficios experienciales, resultados en salud experienciales, en este caso de beneficios, una por una, aquellas que lo son. Luego están las no experienciales, se ve aquí, o sea que primero hacemos preponderancia sobre lo experiencial. Esto es no experiencial, pero bueno, lo decimos aquí, le damos menos importancia porque formalmente está funcionando, pero materialmente no sabemos a qué se refiere. Se aumenta la confusión y la oscuridad con juntar aquello que arriba estaba claro y distinto. Y después tenemos aquí los efectos adversos y que informan los investigadores, que naturalmente, por ejemplo, ahora veremos que hay uno importante en las estatinas, sobre todo de alta potencia, ¿no? Que es la incidencia de diabetes mellitus, la incidencia un poquito más, ¿no? Y que sin embargo, bueno, pues en esta época pues ellos no la registraron. No, por favor, no estamos hablando de maldad, estamos situando, nosotros hacemos nuestro trabajo de fiscales en este caso porque nos corresponde hacerlo, para que lo sepan los clínicos, en fin, lectores o pacientes. Bien, estas variables de efectos adversos no todas son experienciales, algunas no lo son, lo veremos, pero no vamos a detenernos mucho más, ¿no? Bien, aquí, en esta llamada de experienciales y no experienciales, aquí tenemos una llamadita que, por si alguien quiere profundizar y por qué, y saber por qué nosotros nos referimos a que las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias, y además de esto no experienciales, científicamente no experienciales, pues pues puede verlo aquí en nuestro punto de vista, que es por eso lo tenemos como punto de vista, porque es nuestro punto de vista en este caso, y aquí aportamos las razones que naturalmente cualquier persona puede triturar, puede hacer una crítica dialéctica, pero tiene que ser naturalmente, o sea, respetuosamente, y con estos, con los argumentos tienen que ser iguales o mejores, no simplemente emocionales, claro está. Es decir, que cuando hablamos de una crítica tiene que ser una crítica al menos en esta misma escala, si no, eso no es una crítica, en fin, eso es una descalificación, un insulto y ya está. Bueno, pues aquí está, vamos a volver sobre nuestra navegación, y ya lo que vamos a ver es aquí arriba tenemos, perdón, se me había olvidado decir que debajo, al final,
de los efectos adversos, solemos situar, cuando los hay, las variables intermedias de laboratorio. Aquí están los niveles de colesterol, que, bueno, las ponemos al final porque para nosotros estas variables intermedias, en algunas ocasiones las llamamos subrogadas. No estamos de acuerdo con que se llame subrogado aquello que no esté representando el resultado en salud, que sea un representante directo, es decir, que prediga el resultado. Como eso no lo podemos presumir, las vamos a llamar variables intermedias de laboratorio, que son muy importantes cuando una persona está enferma, cuidado, pero en cuanto a la predicción, eso ya es otra cosa. Es decir, vamos a ver el control clínico cuando una persona está enferma de cómo van sus niveles de estas variables continuas, pero no es lo mismo que esto prediga el resultado sin que lo demostremos y que tengamos una altísima correlación que esté casi cercana a la causalidad. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver entonces ya sobre nuestras hojas de cálculo todos estos resultados. Lo primero son los beneficios, están aquí. Aquí están los efectos adversos. Y a la derecha vamos a ver, aquí están las variables intermedias, las variables de laboratorio. Pero bueno, vamos a volver sobre nuestros pasos. Lo primero son las variables de beneficios. Aquí están. Las variables de beneficio las tenemos aquí representadas por incidencias acumuladas en 60 meses, que son 4,9 años. Dicen ellos que son una mediana de seguimiento de 4,9 años. Bueno, hemos puesto 5 años para cerrar, que sea más fácil de evidenciar, de evaluar, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues lo primero que hacemos es situar aquí las variables experienciales y aquí las variables no experienciales, más abajo, ¿no? Bien, aquí tenemos el grupo de intervención y aquí tenemos el grupo de control. El riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo, el NNT y la potencia de contraste. Cuando la potencia de contraste no es buena, la ponemos con color, no siempre, pero vamos, en este caso lo hemos puesto con un color ámbar, porque realmente aquí no podemos ver que haya una nítida diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control, aunque la diferencia sea estadísticamente significativa. Sin embargo, la potencia de contraste nos hace que dudemos de la veracidad, la potencia en este caso, la potencia no tiene nada que ver, ¿no? La veracidad de nuestra confianza, la probabilidad de que sean realmente distintos el grupo de intervención y el grupo de control, ¿no? Sucede aquí. Muy bien. Bueno, esta sería de color negro porque aquí no hay ningún motivo para ponerla de este color. Vamos a dejarla aquí, no nos hemos dado cuenta. Bueno, aquí a la derecha lo que tenemos es un factbox, una hoja de información al usuario que permite al usuario, pues en el caso de que haya que comunicárselo, eso queda por supuesto a discreción, una discreción profesional, lógicamente, si el médico considera que debe ser informado el paciente, pues lo hacemos, lógicamente, solamente por la estimación puntual, sin los intervalos de confianza y sin desviaciones estándar, porque naturalmente no tenemos por qué pensar que el paciente se desempeñe bien con esto. En algunas ocasiones incluso los clínicos tienen alguna dificultad también con esto. Pero bueno, en todo caso aquí se informa perfectamente bien de lo que habría que decir al paciente en el caso de que haya que hacerlo. Bien, y aquí a la derecha lo que tenemos es una tabla de los 3 tiempos biográficos, y estos 3 tiempos biográficos son los que nos permiten a nosotros, son estos 3 que están aquí, estos 3, porque este es el total, ¿no? Estos tiempos biográficos son estos que están aquí, es lo mismo, esto y esto es lo mismo, esto que está aquí, están en vertical. Y aquí tenemos los 3 destinos del NNT, de modo que estos 3 destinos del NNT salen, lo hace la máquina directamente cuando aquí aparece el NNT. El NNT aquí, de alguna manera, hace esta trilocación, que hace esta trilocación y al mismo tiempo también hace esta trilocación de los 3 tiempos biográficos en horizontal. Esta es una variable continua y esto es una variable, son variables categóricas. Si no, son pacientes corpóreos, esto no. Esto no es corpóreo, esto es una media del tiempo que aportan todos los pacientes del ensayo clínico dividido por el número de pacientes, en el que los 60 meses se distribuyen, por ejemplo, en esta variable, la que estamos viendo, esta variable, que concretamente esta variable es la que vamos a ver en un momentito, ictus fatal y no fatal, vamos a estudiarla ya, ictus fatal y no fatal.
nos está diciendo que hay 24 ictus fatal, este es el ictus fatal, estamos diciendo 24 ictus fatales en el grupo de intervención y 41 en el grupo de control, y esto nos está diciendo que, pues naturalmente, al hacer las cuentas, el riesgo relativo es 0,59 como intervalo de confianza que no atraviesa el 1, lo vemos aquí. La reducción absoluta del riesgo es la diferencia entre 1,73% y 1,1%, que es 0,72%, con un intervalo de confianza que no atraviesa el 0, bien, en este caso no. Y el NNT surge del inverso de la reducción absoluta del riesgo. 100 partido por 0,72 son 139. Los otros dos salen de aquí también, son exactamente los inversos del intervalo de confianza. Muy bien, pues este 139 a nosotros la máquina nos hace los 3 destinos que están alrededor del NNT. ¿Por qué? El NNT dice que tenemos que tratar a 139 para que uno, que es este que está aquí, se beneficie del tratamiento. Es decir, que este va a atravesar durante todo este tiempo sin tener un evento de ictus fatal. No va a tener un ictus mortal. Bien, pero ¿qué pasa con los otros 138? Bueno, pues los otros 138, la máquina nos lo hace. En este caso es 1, nosotros vamos a hacer 2, lo veremos, tiene su explicación, no lo vamos a explicar en este momento, ¿no? 1, que es el que no va a tener beneficio, ni con la intervención ni con el control van a tener este evento, ¿no? Van a tener el evento en algún momento temporal, ¿no? Bien, en algún momento temporal de estos 60 meses, claro está, ¿no? Y hay 137 que no van a tener ningún evento durante los 60 meses, ni con la intervención, con la atorvastatina 80, ni con el control, en este caso, del evento que estamos midiendo, que es el evento fatal. Hemos hecho una transformación de esto, que lo vamos a ver ahora aquí, porque creemos que lo mejor es, bilocar este 1 en dos personas, ¿no? Pero bueno, de modo que porque si no colapsamos completamente todo este tiempo. Bueno, pues todos estos pacientes que hay aquí tienen un tiempo, cada uno, en el que están tiempo sin el evento durante la intervención. Es decir, que si sumamos todo el tiempo que están sin el evento, o sea, que están sobreviviendo al infarto no fatal, al infarto fatal, ¿vale? Pues de los 60 meses sobreviven todos, dividido entre todos los pacientes que se encuentran así, 59,3 meses. Es decir, que de los 1826 días se mantienen en esta variable 1804 días sin tener el evento fatal, de ictus fatal. Bien, hay 16 días dentro de estos 1826 que sí que tienen el evento, es decir, que irrumpen, o sea, que 16 días antes de que termine el ensayo, el estudio, los 60 meses, pues, y ya tienen el evento fatal. No es que lo tengan, sino que esta es la media de todos, o sea, que esto, si fueran robots, todos los robots se comportarían de esta manera. No somos robots, hay diferencias, de modo que esto es una media imaginaria, es decir, es una media matemática, una expectativa matemática, pero no es un ser corpóreo. Puede que haya algún ser que haya tenido de hecho, tiene que haber alguno que se comporte de esta manera, pero no quiere decir que todos se comporten así. Ahora, la media nos informa de cuál es la cantidad de tiempo que se encuentran con el evento, que sería el rojo, y sin el evento, que sería el verde. Bueno, y ahora que está aquí en medio es el tiempo que está sin el evento la intervención respecto al control. Es decir, que de los 1826 días, de los 60 meses, la diferencia en la media es de 7 días, que se mantienen la intervención, 7 días más sin el evento de ictus fatal, mortal, que el control. O sea, la única diferencia es de 7 días. Esta es la única diferencia de 7 días. Y de la misma manera, la única diferencia en número de pacientes, este de aquí sería un paciente que es el que se beneficia. Luego vamos a ver lo vamos a ver ahora mismo, cómo se cruzan esta vertical con esta
perdón, esta horizontal con esta vertical, por el cansancio que tenemos ya. Bueno, pues aquí está. Vamos a distribuir los tres tiempos biográficos, estos tres tiempos biográficos que están en la vertical, sobre los tres destinos del NNT que están en la horizontal. Hemos decidido duplicar estos porque si no entonces colapsaban todo el tiempo, en fin, es simplemente para una representatividad. Bien, efectivamente aquí nos damos cuenta de que podemos ver en el ictus fatal cuál es la diferencia gráficamente. Vamos a verlo con una visión aérea, aparecen las torres gemelas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Bueno, pues vamos a distribuirlos y vamos a ver si somos capaces de ponerlo ahora con más facilidad aquí. Bien. Nos dice que de los 139, uno es el que tiene este beneficio y que atraviesa durante estos 60 meses sin tener el ictus fatal, ¿verdad? Bueno, pues este número 137. Estos dos que están aquí son estos que están aquí. Naturalmente estos dos comienzan siendo verdes porque no tienen el ictus, no empiezan teniendo el primer día que empiezan otro ictus, o sea que es, en este caso tenían anteriormente un ictus que era en casi un 70%, recuérdese, en la baseline, y el resto eran ataque isquémico transitorio. Bueno, pues estos empiezan sin el ictus y van atravesando, bueno, pues en este mes, vamos a verlo, atraviesan en este mes, vamos a verlo, en el primer mes sin ictus, segundo mes sin ictus, tercero sin ictus, pum, 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 hasta que en el mes número 24, acabando el mes número 24, pum, empiezan en el mes número 25 ya con el ictus. Naturalmente, en fin, lo dejamos hasta el final por motivos de representación gráfica, claro está, ¿no? De modo que estos con el grupo, o sea, con la atorvastatina, incurren estos dos en el ictus a partir del mes número 24. Pero también exactamente lo mismo en el grupo de placebo, o sea, es a partir del mes número 24, de modo que en estos dos pacientes que hay aquí, el 138 y el 139, son iguales, el grupo de intervención y el grupo de control. Bien, también son iguales en los otros 136 pacientes, porque estos 136 pacientes, este sería el 136, lo vamos a poner aquí, todos estos atraviesan el primer mes sin el evento, el segundo, el tercero, y acaban, de color verde, es decir, que acaban no teniendo el evento durante estos 60 meses. No sabemos qué pasaría en el 61, pero en el 60 desde luego que no. Bueno, pues esto mismo también sucede en el grupo de control. En el grupo de control pasa exactamente lo mismo y atraviesan estos 136 pacientes de los 139 sin el evento de ictus mortal. Son iguales. Es decir, que hay una igualdad entre estos 136 y entre estos dos que hay aquí, 139 y 138, o sea, es esto. La única diferencia se encuentra en este paciente, en el 137. Naturalmente no sabemos cuál es, porque puede ser cualquiera de ellos. Hemos hecho esta representación. Si fuéramos capaces de identificarlo, iríamos a tratar solamente a esto, porque no tendría ningún sentido el tratar a todos los demás. Los demás serían iguales con el placebo que con atorvastatina 80, ¿no? La única diferencia es en esta. Y la diferencia se establece en que este paciente 139 empieza, lógicamente, claro, ¿cómo no va a empezar? O sea, sin el evento, ¿no? Y va atravesando, pues este mes va poco a poco, hasta que en este mes de aquí, que es el mes número 29, el 30, perdón, aquí es cuando tiene el evento. El evento lo tiene aquí. Entonces, la única diferencia que hay entre ambos es en este paciente, porque este atraviesa los 60 meses sin el evento y este prorrumpe en el evento en el mes número 30. Todo lo demás es igual en el grupo de intervención, en el grupo de control, conforme precisamente en esta variable, o sea, solo en esta variable, claro está. Bueno, vamos a volver sobre la hoja de cálculo, porque, cuando no escribimos, cuando no iluminamos de color amarillo esta casilla del NT, es porque la diferencia no es estadísticamente significativa. Y cuando la iluminamos, pues es estadísticamente significativa. Verde cuando favorece a lo que estamos nosotros midiendo, al grupo de intervención. Verde, eso es bueno porque es lo que estamos intentando, claro está, o sea, superar, ¿no? Y rojo, como es en este el caso,
cuando perjudica al grupo de control, es decir, que es mejor en el grupo de control que en el grupo de intervención. Esto es, normalmente se ve más en los efectos adversos, pero hay veces que también se ve en la ausencia de beneficio. En este caso que está aquí lo vamos a ver dentro de un momentito. Muy bien, pues no hay diferencia estadísticamente significativa en mortalidad por cualquier causa, porque se da en, vamos a mirarlo aquí, en 9 de cada 100 tratados durante todos estos 60 meses con atorvastatina 80 y 9 con placebo. No se mueve la mortalidad por cualquier causa, ¿eh? Está claro que tampoco en el tiempo, lógicamente, en el tiempo que está debajo de la curva, tampoco en los 3 tiempos biográficos hay ninguna mejora. La mejora estaría aquí situada. Este no tiene mejora, tiene 0 mejora en el tiempo de supervivencia libre de evento. Muy bien, en la mortalidad por causa cardiovascular se dan dos, que hay una pequeña distinción que la vamos a poner aquí, 3,3 y 4,1, porque como esta pequeña diferencia puede interesar, por pequeña que sea, pero bueno, sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa, no quiere decir que no esté, pero que no se encuentra, no sabemos si esto se debe al azar, esto es lo que quiere decir, ¿eh? En principio no podemos exhibirla como beneficio porque no podemos afirmar eso, claro está, ¿no? Tampoco hay diferencias en el ictus no fatal. En el ictus no fatal no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿eh? De modo que en el ictus no fatal, nada, aquí no hay diferencia. Se producen 10,4 y 12,8, hay una diferencia, la situamos aquí, pero la diferencia no podemos decir que sea debida al tratamiento, puede ser debida al azar, porque así nos lo dice la estadística teórica, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Sí que hay diferencias, ya hemos visto en el ictus fatal, que es el que hemos visto aquí, de aquí, ¿no? Pero aquí resulta que tenemos un análisis de subgrupos, o sea que tenemos el ictus fatal isquémico y el hemorrágico. ¿Y por qué? Porque en el ensayo clínico esto que hemos estado analizando, el Sparkle, no viene. Pero en esta llamadita situamos, lógicamente, lo que hemos estado viendo, que es la referencia de esta separata que hacen los mismos investigadores. Naturalmente aquí, si se ve, aquí está Amarenko, se ve ahí Amarenko, ¿verdad? Se ve ahí a Amarenko, bueno, y también a Welch y también a Goldstein, que son habituales en el otro ensayo, en el Sparkle, ¿vale? Bueno, vamos a continuar porque conviene que veamos que aquí del ictus fatal se desdobla, esto es 24, en 7 y 17. Es decir, que hay diferencia estadísticamente significativa en este fatal, o sea, en los que son mortales, en el isquémico, pero no en el hemorrágico. En el hemorrágico son 17 y 18, aquí no hay mejora, de modo que este ictus fatal realmente se debe solo al isquémico, pero no al hemorrágico. En el hemorrágico no parece haber diferencia. Son parecidas los NNTs y no vamos a incidir en ello, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que sí es cierto es que parece que entonces el beneficio se produce solamente en 0,3 de cada 100, los ictus isquémicos fatales se producen en 0,3 de cada 100 tratados frente a 1 de cada 100 tratados, en fin, esta es la diferencia con este NNT, que es ligerísimamente peor que el anterior, pero que, bueno, pues ya está. Digamos que cuando hemos hecho esta variable combinada, esta variable, perdón, no es combinada, en realidad es una variable que tiene los ictus isquémicos y hemorrágicos, tiene una potencia estadística menor del 80, y eso que los investigadores aspiraban a 90, una potencia estadística del 90%, porque es muy por debajo, es un 56,42%, con lo que entonces no podemos asegurar que, aunque son distintos, sean netamente distintos, aunque no sean iguales, sean completamente distintos el grupo de investigación y el grupo de control. Bueno, vamos al ataque isquémico transitorio, que en este caso sí que hay una diferencia. Nos damos cuenta de que se producen 6,5 eventos de ataque isquémico transitorio de cada 100 tratados con el grupo de atorvastatina 80 y 8,8 con el grupo de placebo. Esto por decírselo a los pacientes sin intervalos de confianza. El NNT es 43, 153, 208. Bueno, aquí está, ¿no? Y aquí podemos ver
cómo se despliega pues todo esto. Naturalmente, pues, en fin, está muy pegadito aquí abajo porque prácticamente pues tenemos, es una cantidad pequeña, estos 21 días, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo porque estos 43 que están aquí, esta es la trilocación que tienen y esta es la trilocación que tienen los tres tiempos biográficos. Vamos a verlo aquí en el gráfico en la que distribuimos estos tres tiempos biográficos sobre los tres destinos del LNT en el ataque isquémico transitorio. Y efectivamente nos dice que estos 43, vamos a verlo así, en fin, estos 43 pues son, la única diferencia que hay es en el paciente número 40. Estos tres son iguales en el grupo de intervención que en el grupo de control, irrumpen en el evento a partir del mes número 23 con la intervención y también con el control. También son iguales estos 39 son iguales en el grupo de intervención y en el grupo de control, se puede ver que son iguales, atraviesan con este color verde, sin evento de ataque isquémico transitorio durante los 60 meses, y la única diferencia que hay es en este paciente número 40 que, por supuesto, en el grupo de intervención atraviesa los 60 meses sin ataque isquémico transitorio y en el grupo de control irrumpe, o sea, prorrumpe en este evento de ataque isquémico transitorio, concretamente cuando, atraviesa, cuando, que este va poco a poco, no tiene el evento, no, todos estos meses, no, hasta que hay un momento en el que aquí todavía no. Aquí lo tiene, ahí es donde tiene el evento y naturalmente lo tiene porque lo representamos aquí hasta los 60 meses. Muy bien, vamos a continuar, así se ve la importancia que tiene en el ataque isquémico transitorio, es decir, no tiene ni más ni menos que esto, ni más ni menos, esto es lo que tiene, ¿vale? Bueno, en la representación gráfica que hemos hecho. Si supiéramos quién es el número 40, no solamente lo haríamos con un paciente, iríamos a por él. Los otros 42 no los trataríamos porque da lo mismo con de alguna manera clínicamente con la intervención que con el control. Cuidado, en esta variable solo, o sea que estamos haciendo una disociación de partes, aunque naturalmente, o sea, el ser humano no, o sea, lo podemos disociar en cuanto, pero no podemos separar sus partes. Una cosa es disociarlo de una manera imaginaria y otra cosa es separarlo porque no vamos a quitarlo, ¿no? Por supuesto, no vamos a separar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar ya con la siguiente variable, que en este caso sería el ataque, el infarto agudo de miocardio no fatal, que se produce en 1,8 de cada 100 pacientes tratados con atorvastatina 80 y 3,5 de cada 100 tratados con placebo, ¿no? Son 43 y 82, 43 y 82, aquí están, ¿verdad? ¿No? Y esto es, aquí tenemos los tres tiempos biográficos y aquí tenemos los tres destinos del NT. Este 61, nos va a pasar lo mismo también, este 61 ahora vamos a verlo aquí, vamos a hacer esta confluencia, este cruce de esta horizontal con esta vertical, ¿verdad? Vamos a distribuir, o sea, estos tres tiempos biográficos sobre estos de aquí. Naturalmente, o sea, aquí lo tenemos, o sea, esto es lo mismo, copiar y pegar, está aquí, ¿no? Hemos preferido hacer también este 2 para no colapsar completamente, es una representación gráfica. Bien. Lo que estamos haciendo es que, o sea, este tiempo, que es de color rojo aquí, se lo vamos a aplicar a estos dos que están aquí, ¿verdad? Y naturalmente, bueno, pues vamos a hacer esta representación, claro, en el grupo de control. Aquí también hay una parte que es roja, que es la que vamos a ir distribuyendo bonitamente, creemos, ¿no? Muy fácil de interpretar de esta manera, ¿no? Bien, repetimos en el infarto agudo de miocardio no fatal, no es fatal, el no fatal, en el que se sobrevive, ¿verdad? Bueno, pues estos 61 están aquí representados, ¿verdad? Estos 61, ¿no? Bueno, pues de estos 61 son iguales en el grupo de intervención, en el grupo de control, primero 58, que están sin el evento de infarto, tanto con la intervención como con el control, se ve aquí, son exactamente iguales respecto a esta variable. Bien, también son iguales en estos dos que van a tener el evento en algún momento. ¿Y en qué momento lo tienen? Pues lo tienen, si nos damos cuenta, van atravesando sin evento, ahí. Este, aquí y este aquí. Bueno, pues exactamente, o sea, esto sucede
entre el mes 29 y el mes 30. Por eso decimos, hacemos la media en el test, decimos que es a partir del mes 28 y medio, ¿vale? 28 y medio, ¿no? Vale. Pero lo mismo aquí también, si nos damos cuenta, sucede exactamente igual. Aquí son iguales. La única diferencia se da en el paciente número 59, porque atraviesan durante los 60 meses, si nos damos cuenta, sin verde, en el grupo de intervención, atraviesan los 60 meses sin el evento de infarto de miocardio no fatal. Sin embargo, aquí, si nos damos cuenta, empieza verde, sin infarto, sin infarto, sin infarto, pero aquí lo tiene, lo tiene entre el mes 29 y el mes 30. Es decir, al terminar el mes número 29, irrumpe en este infarto no fatal. Esto es la única diferencia que hay en esta variable de ambos, ¿no? Bien, vamos a ver también en la revascularización coronaria, que está aquí 94 y 163, 94 y 163, y nos hace también exactamente aquí lo mismo, ¿no? La trilocación, es decir, los tres tiempos de los tres destinos del NNT en la horizontal y los tres tiempos biográficos en la vertical, ¿no? Y después, bueno, pues, en fin, nos los va a hacer aquí. Antes de nada, digamos que se producen en esta revascularización coronaria, carotidia o periférica, se producen 4 en el grupo de intervención, 4 intervenciones de revascularización, frente a 7 en el grupo de control durante todos estos 60 meses, de cada 100 tratados, ¿no? 4 de cada 100 y 7 de cada 100. Es esto lo que queremos decir. El NNT es de 34 y ahora vamos a verlo aquí representado. 34, ¿no? Bien. ¿Cómo se distribuyen, los tres destinos del NNT cuando se distribuyen sobre ellos los tres tiempos biográficos? Bueno, pues es así. Bueno, hay una igualdad, similitud en estos 31. Estos 31 son iguales en el grupo de intervención que en el grupo de control. Estamos hablando de revascularizaciones, atraviesan sin revascularización, pues estos que están aquí. Es decir, 31 de cada 34, ¿vale? Bien, hay 2 de cada 34, que son estos 2 de aquí, que empiezan sin revascularización y van sin revascularización hasta que irrumpen aquí. Ahí es donde lo tienen, O sea, al terminar el mes número 25, como está aquí bien representado, tanto con el grupo de intervención como con el grupo de control. Igual, exactamente igual. Ahí, son iguales, ¿no? La única diferencia que se produce es en el paciente número 32. ¿Por qué? Pues porque en el grupo de atorvastatina atraviesan los 60 meses sin revascularización, y se produce revascularización en el grupo de control, en el grupo de placebo. Empiezan sin revascularización, se van manteniendo así sin revascularización, hasta que en el mes número 30, al terminar el mes número 30, irrumpen en revascularización, ¿vale? Bueno, pues esta es la diferencia que hay entre unos y los otros, en estas 4 variables. Aquí tenemos el ictus fatal, el ataque isquémico transitorio, el infarto agudo de miocardio no fatal y la revascularización coronaria, carotidia o periférica. Nos queda un poquito más todavía porque ahora vamos con las variables no experienciales. Esto hay que quitarlo de aquí y este también, porque esto no tiene aquí ningún sentido. Ha sido de un cálculo que hemos hecho hace breves momentos. Muy bien, pues aquí tenemos esta variable que es, naturalmente, confusa, es una variable oscura y confusa, pero formalmente lo tenemos que poner. Realmente, decir, ¿por qué es oscura y confusa? Porque este ictus fatal y no fatal es confuso y oscuro porque oscurece el hecho de que no había diferencias entre el no fatal. El no fatal no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Y sí lo hay en el fatal. Aquí la única diferencia que puede encontrarse, es la atribuida al fatal y no al no fatal, porque está clarísimo arriba y abajo, clarísimo estadísticamente hablando, ¿no? Y abajo se oscurece, de modo que da la apariencia aquí de que el fatal y el no fatal están funcionando. No podemos afirmar eso, porque arriba es el que está funcionando, es el que ha funcionado bien, por así decir, es el fatal, Bueno, pero el no fatal
no hubo diferencia estadísticamente significativa. Bueno, como también hemos visto en esta publicación, en esta publicación que hicieron los mismos investigadores algunos años después, pues aquí tenemos los ictus isquémicos y los ictus hemorrágicos. Aquí están los resultados que hemos ido trasladando nosotros, aquí en los hemorrágicos y aquí en los isquémicos, ¿no? Eso nos ha permitido ver aquí que en esta variable combinada, a pesar de que es combinada, pues se dio el hecho de que se debía, curiosamente, al isquémico. O sea, el isquémico es el que realmente debe el beneficio aquí. ¿Por qué? Pues porque el NNT de 52 aquí, así, ¿no? Se debe al isquémico, que este es el que tiene el verdadero beneficio, que sucede 9 eventos, primeros eventos de esto que es oscuro y confuso, de ictus no fatal o fatal sin que sepamos muy bien cuál es, aunque arriba está claro, ¿no? 9 con el grupo de intervención, esto está cambiado, o sea, esto es al contrario. Vamos a ponerlo bien porque, o sea, este es de color verde, este tiene mejor resultado, esto es un error nuestro y este es el que está mal, el grupo de control, ¿eh? Esto ha sido un error y aquí exactamente lo contrario, este es rojo y este es... Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver, efectivamente. Vamos a ver, ¿por qué? Aquí sería también de color verde y este sería de color rojo. Esto lo estamos haciendo sobre la marcha, ¿eh? Pequeños errores que habíamos cometido, faltas, ¿no? Que no son graves, ni muchísimo menos, pero están aquí, ¿no? Bien, aquí lo que nos está diciendo es que el ictus, el primer evento de ictus no fatal o fatal, sin que sepamos cuál es cada uno de ellos, beneficia a atorvastatina 80. ¿Por qué? Porque se producen 9 primeros eventos de estos frente a 12 primeros eventos de ictus fatal o no fatal, sin que sepamos cuál es de cada uno de ellos, siempre que sean isquémicos, o sea que estamos hablando del isquémico. Porque en el hemorrágico es lo contrario, o sea que hay peor resultado con atorvastatina, que es una de las dudas que hay con las estatinas de alta potencia en cuanto al ictus hemorrágico. En fin, no es el momento aquí de decirlo porque esto necesita una revisión mucho más sistemática, ¿no? Pero efectivamente, o sea, se produjeron, si nos damos cuenta, 2 primeros eventos hemorrágicos, no sabemos si son fatales o no fatales, eso no lo podemos saber, entre fatales y no fatales, pues son 2 eventos hemorrágicos en el grupo de atorvastatina frente a uno, es decir, la mitad más o menos, efectivamente, con el grupo de placebo, ¿no? O sea, que entonces, bueno, pues esto quiere decir que no queda claro y que, en principio, posiblemente lo que sí podemos afirmar en cuanto al ictus, podemos decir que se debe al ictus fatal, pero el isquémico. No podemos afirmar que sea al ictus fatal hemorrágico porque no se demostró. Es más, o sea, es decir, si lo juntamos unos con otros, incluso perjudica más a atorvastatina que al grupo de placebo. Bien. En cuanto al ictus no fatal, no hay diferencia estadísticamente significativa, de modo que no demostró que mejorara este estudio, o sea, esta atorvastatina de alta potencia no mejoró el ictus no fatal, solo el fatal. Pero sí que tuvo efectos sobre el ataque isquémico transitorio, el infarto de miocardio y la revascularización coronaria, carotidia o periférica en los estándares que decimos aquí, o sea, es decir, 1 de cada 40 en ataque isquémico transitorio, 1 de cada 61 en el infarto de miocardio no fatal y 1 de cada 32 en el grupo en la revascularización coronaria, carotidia o periférica. Muy bien, pues aquí vamos avanzando sobre... Vamos a ver las variables continuas. Variables de laboratorio que no son, o sea, son en principio menos importantes porque no son, o sea, variables corpóreas que se den en un sujeto, sino que esto es una media entre todos, o sea, que está distribuida entre todos, lo mismo que hemos dicho anteriormente del tiempo. Bien, cambios en las concentraciones sanguíneas de lípidos entre la media inicial y la media ponderada durante el curso del ensayo.
Por si alguien quiere saber a qué nos referimos con media ponderada durante el curso del ensayo, naturalmente los investigadores han sido morosos y no han explicado cómo lo hacen. Pero como nosotros practicamos esas mediciones habitualmente, se lo explicamos aquí al lector por si alguien quiere decir, bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, aquí está un ejemplo que es tal como lo hacemos nosotros habitualmente, y si los investigadores lo hacen como nosotros, lo harán bien. Si no lo hacen como nosotros, sería dudoso, claro está, ¿no? En fin, bueno, suponemos que lo hacen como nosotros, en fin, como nosotros de bien, claro está. Bueno, vamos a ver, porque aquí tenemos colesterol LDL, el HDL total y los triglicéridos. Bueno, aquí lo que tenemos es en miligramos por decilitro. En fin, en lugar de hacerlo en otras, es más fácil para nosotros, además también, tal como lo dan ellos, en miligramos por decilitro, aunque también lo dan en milimoles, pero bueno. Bien, en el inicio, como lo hemos visto además en la baseline, la vaseline, que el grupo de intervención, le vamos a llamar esto el tiempo cero, la media en el tiempo cero, es decir, todos los pacientes del grupo de intervención, o sea, se les toma el colesterol LDL, se suma y se divide por 2.365. Lo mismo sucede con el grupo de control. Esto es dividir, o sea, el atributo de todos ellos se suman y se divide por el número total. Esto es en lo que llamamos la media. No vamos a poner aquí la desviación estándar. Vamos a poner simplemente esto porque resulta al lector fácil de entender un 133 y un 134. Son iguales, ¿eh? Esto es una igualdad, realmente, ¿no? Bien. Al cabo de la media ponderada durante el curso del ensayo clínico, que se hace de esta manera que aquí ponemos, es una chuletilla por si alguien quiere consultarla, pues baja a 73, de 133 a 73. Y el otro, el grupo de control, se mantiene en 128, baja un poquito, baja 5 unidades, 5 unidades, pero bueno, pues es un número muy parecido al inicial, o sea que no parece que el placebo mueva el colesterol LDL, ¿no? Bien, esta es lo que se obtiene, ¿no? Bien. En cuanto al colesterol HDL, son 50 miligramos por decilitro en la vaselina en el inicio, y en el curso del ensayo clínico se mantiene igual, ¿eh? O sea que este no cambia, o sea que la atorvastatina no lo ha movido porque se queda incluso prácticamente en 51. Es una mejora, es cierto, el HDL si es un poquito mayor, mejor, pero bueno, esta mejora es insignificante, ni siquiera la vamos a ver. Entonces aquí no lo mueve tampoco. En cuanto al colesterol total, lógicamente, bueno, pues esto se debe fundamentalmente creemos a este LDL, en fin, también podríamos medir el VLDL, pero no vamos a andar con este asunto ahora mismo, ¿no? Y el colesterol total comienza siendo igual, 211, 212, que en el curso del ensayo clínico, como media en estos 5 años, una media ponderada, baja a 147. Mientras que en el otro, pues prácticamente se mantiene en una cantidad similar. El placebo hace esto, de 212 baja a 208, ¿vale? Muy bien. Y en cuanto a los triglicéridos, comienzan siendo 144-143 en el inicio y baja en el grupo de atorvastatina 80 a 112, de 144 a 112. Mientras que en el grupo de placebo se mantiene igual, 143-145 es prácticamente una igualdad, ¿no? Bueno, podemos decir que a los ojos estos resultados que están aquí podríamos intentar relacionarlos, podríamos intentar, que no quiere decir que lo consigamos, cuidado, pero en fin, en principio se asociarían, que no decimos que sea causativamente, ojalá, cuidado, pero bueno, no podemos asegurarlo, a esta bajada del colesterol LDL de aquí a aquí. Ahora, está claro, o sea, que no hace ni más ni menos la asociación esta correlación que hay, que esta sería una correlación que habría que medir, naturalmente, mediante lo que sería ya una correlación, por lo menos una correlación lineal, ¿no? Una correlación lineal para ver punto a punto dónde se unen y ver cuál es el valor explicativo, es decir, cuál sería el coeficiente de determinación o la varianza explicada. Porque estas correlaciones, que muchas veces alegremente se dice que tiene una correlación de lo que sea, sin embargo no se dice cuánto es la varianza explicada, que es algo así como cuánto sería lo que está interviniendo nuestra intervención sobre ese resultado que estamos viendo fenoménicamente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues estas es las variables continuas, en este caso de variables de los lípidos en sangre. Esto es lo que hay, ¿vale? Bueno, bien,
y volvamos sobre nuestra navegación porque nos quedan los efectos adversos. Muy bien, efectos adversos. Aquí están en la tabla NNT2, que son pocos los que han medido los investigadores, son los que los investigadores nos muestran. También aquí hacemos el factbox para explicárselo a los pacientes. Los ponemos un poquitín más pequeños porque naturalmente, bueno, pues estos no se recogen de la misma manera, o sea, no tienen la misma definición, tampoco tienen, o sea, esa búsqueda exhaustiva, o sea, ese sistema, operaciones de búsqueda, después posteriormente, o sea, en cuanto al diseño, después en la práctica cómo se obtienen y cómo se confirman los casos. No es lo mismo, ¿no? Además, sobre todo porque en este caso suelen ser locales y no suele haber, en algunas ocasiones sí, pero no suele haber, bueno, pues siempre un comité de evaluación de eventos independiente y cegado, porque en este caso ni siquiera sabemos si lo hubo para las variables primarias y secundarias. Ese es uno de los problemas por los que bajamos la validez de alta a moderada. En fin, la hemos bajado, estimado nosotros, pero hemos explicado las causas, ¿eh? Bien, aquí digamos que la diferencia no es estadísticamente significativa en los que aquí, bueno, pues no están iluminados, ¿no? Por supuesto aquí los mantenemos de color negro y aquí mantenemos los colores porque siempre el color rojo siempre es el más peor de los dos. El otro también es peor, es malo, ¿no? Porque naturalmente a nadie le gusta tener efectos adversos y tener 91 efectos adversos de cada 100, pues no es ninguna cosa buena, ¿no? Pero como es más mejor que este, que es más peor, pues le ponemos de color verde para que nos sirva a nosotros más o menos de regla, o sea, en este caso visuotécnica, ¿no? O sea, en lugar mnemotécnica, pero vamos, sería una regla que a nosotros nos permite verlo rápidamente. Bien. No hay diferencias estadísticamente significativas en cualquier evento adverso que amenaza la vida o el funcionamiento del paciente. Es lo que le llaman en inglés serious, ¿no? Bueno, pero en fin, es que no tiene una traducción para nosotros porque para nosotros serious es grave. Pero bueno, queremos decir que se trata exactamente de esto porque está aquí descrito. Se producen 41 y 41 de cada 100 tratados, 41 con el grupo de atorvastatina 80 y 41 con el grupo de placebo. Tampoco hay diferencias en las mialgias, que se producen en 6 y 6, en las miopatías 0,3 y 0,3 y en la rhabdomiólisis 0,1 y 0,1. Hemos querido poner aquí, ellos no lo ponen, que no informaron en el nuevo inicio de diabetes mellitus. ¿Por qué? Pues porque es cierto que en fin, las estatinas en altas dosis tienen una repercusión sobre el nuevo inicio de diabetes, o sea, es decir, el aumento en la incidencia. Esto se vio posteriormente, nosotros además lo tenemos en una de nuestras revisiones sistemáticas, está en nuestra página web, pero es conveniente ponerlo aquí porque esto, hubiera sido importante que lo hubieran dicho, ¿no? Ya en este año 2006 sí que había noticias de que esto podía suceder, ¿no? Bueno, muy bien. En cuanto a las variables de laboratorio, no hay diferencia estadísticamente significativa en la creatinquinasa, creatinfosfoquinasa, mejor dicho incluso, que este valor sea 10 veces por encima del límite superior de la normalidad. Este es el rango de referencia. En fin, cuando decimos de la normalidad es una normalidad estadística. En algunas ocasiones es difícil determinar que esto sea clínico porque puede ser que a lo mejor sea patológico con menos y no patológico con más. En fin, esto es una normalidad estadística, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque se producen el número de pacientes que tienen más de 10 veces por encima del límite superior de la normalidad, que es lo que sucede con las estatinas de alta potencia, se producen en 0,1 en el grupo de atorvastatina y 0. Aquí no parece que esto esté influyendo, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué diferencias en los efectos adversos? Todas son en contra de atorvastatina 80, ¿no?
Como hemos dicho, se producen en los eventos adversos inespecíficos de cualquier tipo, esto es decir, poco realmente, porque aquí esto es un centón, un brochazo, en el que están todos los que midieron los investigadores. Los que midieron los investigadores no son exhaustivos, son los que ellos tienen a mano, los que ellos piensan, los que no se les escapan, y bueno, por eso, en fin, los efectos adversos en los ensayos clínicos pues no se miden bien, se miden esos naturalmente en estudios observacionales bien diseñados y bien llevados a cabo. Bien, se producen 93 y 91, ¿vale? Bien. Y también se produce con los efectos adversos que provocan la discontinuación del tratamiento, que es donde se encontraba esa discrepancia con las discontinuaciones de tratamiento que habíamos visto en el texto del ensayo clínico, ¿no? Y se producen en 17,5 por efectos adversos, abandonos en el grupo de atorvastatina, dicen ellos, ¿no? Y 14,5 con el grupo de placebo. En cuanto a ver si hay, bueno, pues sobre todo algún daño hepático, ¿no? En fin, el daño hepático fundamentalmente se detecta mejor con la GPT que con la GOT, ¿no? En fin, ¿por qué? Pues porque naturalmente la GOT también se encuentra pues en músculo cardíaco y en otros órganos, claro está, de modo que la subida de una de estas dos no nos está determinando que sea exclusivamente hepático, ¿no? Que es un poco lo que intentamos por la metabolización de las estatinas en este caso, ¿no? Su mecanismo de acción se hace ahí la biotransformación, naturalmente, aquí está, ¿no? Bien, pues aquí tenemos que si son más de 3 veces por encima, podemos decir que hay un daño, o sea, ahí está, ¿no? En fin, por encima de 3, hombre, pues si son por encima de 6, de 7 o de 8, bueno, pues naturalmente el daño se percibe mejor, ¿no? Y sucede en 2,2 pacientes del grupo de atorvastatina 80 frente a 0,5 de placebo, ¿eh? O sea, esta es la única diferencia que hemos apreciado. Muy bien. Vamos a volver ya para despedir prácticamente toda la evaluación porque después de lo que habíamos visto aquí de los efectos adversos están las variables intermedias que son las que hemos narrado previamente a los efectos adversos. De modo que hasta aquí está, nada más y muchas gracias.